niños, niñas y adolescentes, particularmente en el tema de acceso a la justicia, ¿cierto? Estos sistemas tampoco son perfectos. O sea, no creamos porque hay un sistema, lo utilizamos y ya al día siguiente se concretan los derechos de las víctimas. No es así, ¿no es cierto? También hay mucha burocracia, hay algunos casos de desidia, hay falta de recursos, están llenos de casos y el sistema no tiene la capacidad de procesar todo, y adopta prioridades, y en las prioridades no siempre están los casos que a nosotros, o los temas que a nosotros nos interesan. Tienen prioridades por países también, de repente el Perú no es una prioridad. Si ya resolvió un caso sobre el tema, procurarían de repente ya no insistir sobre ese tema, buscar unos temas nuevos y dejar que la sociedad civil o las víctimas presionen por la ejecución o comprensión de sus anteriores decisiones sobre el tema, etc., ¿no? Pero en fin, es un buen mecanismo que nos permite pelear por la concreción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, particularmente en los casos de acceso a la justicia, ¿no? Internacionales prohíben el castigo físico o corporal en general y el castigo físico corporal contra niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Eso lo podemos ver si revisamos la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No es el caso, pero evidentemente hay una diferencia entre malos tratos y violencia física o corporal, ¿cierto? Es un tema ya de discusión entre abogados. Y hay un tratado temático, específico, sobre niños, niñas y adolescentes, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿cierto? Entonces, todos estos tratados, y en general, la Convención de los Derechos del Niño en particular, prohíben, ¿cierto?, el castigo físico de niños, niñas y adolescentes. El Perú, por supuesto, ha suscrito, ha adherido a cada uno de estos convenios internacionales, ¿cierto? Por lo tanto, los niños, niñas y adolescentes son titulares del derecho a no ser objeto de castigo físico o corporal. Y el Estado peruano ha adquirido la obligación, ¿no es cierto?, de prevenir los casos de violencia física o corporal. Y en los casos de que se den, tiene la obligación de investigar, de juzgar, de sancionar. Y por supuesto, respecto a la víctima, de una atención permanente y especializada, ¿no? Entonces, estamos claros todos, según los tratados internacionales, no al castigo físico, no al castigo corporal. Eso como apreciación general. A ver, el Comité de los Derechos del Niño, ¿no? El Comité de Derechos del Niño es el órgano de la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿cierto? El comité, decíamos ayer, tiene facultades para interpretar el sentido y alcance de la Convención, ¿cierto? La Convención es muy clara, pero con su claridad, con su claridad y todo, necesita ser trabajada por el comité. El comité puede detectar que hay un tema en específico que se presenta en diversos estados, que es grave, que es prioritario, y tiene que darle una respuesta. La respuesta puede ser mediante una queja. Se presenta una queja y hay que darle una respuesta individual, ¿cierto? O se le puede presentar una comunicación planteando el tema y el comité podría resolver, ¿no? Pero también puede ser que el Comité de los Derechos del Niño, atendiendo una situación específica, ¿cierto?, sobre un caso, sobre un país
para empezar, sobre un país. Entonces, luego de examinar la situación, puede emitir una observación final, así le llaman, observación final, que son documentos sobre países, sobre estados en particular. Hay observaciones finales sobre Perú, claro. Hay observaciones finales sobre España, Inglaterra, lo que sea. Pero también puede emitir observaciones generales, ¿ya? Es decir, el comité es consciente de que hay un problema, hay un tema por resolver. Entonces, aprovecha para emitir observaciones generales, ¿ya? Las observaciones generales están en función del articulado de la Convención de los Derechos del Niño, ¿cierto? Entonces, en los artículos 19, 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros, hablan de temas vinculados directa o indirectamente a la violencia, ¿ya? Entonces, aprovecha la del comité y elabora una observación general. Una observación general sobre el derecho del niño, niña y adolescente a la protección de los castigos corporales y otros castigos crueles o degradantes, ¿no? O sea, como les digo, ya en estos artículos 19 y 28 hay una prohibición a los castigos físicos. Ya la hay. Pero simplemente, o digamos, el comité aprovecha para hacer un desarrollo del contenido, de los alcances, de lo que se dice en estos artículos. Y eso se llama observaciones generales. Y el comité tiene una observación general sobre el tema de castigo físico a niños, niñas y adolescentes, que es el que aparece allí en la pantalla. Entonces, el comité aprovecha para definir lo que es castigo corporal o físico, porque muchos de estos tratados no definen las situaciones, las exponen, ¿cierto? Y hay interpretaciones de lo que puede significar esto o aquello. O sea, hay discusiones incluso sobre palabras y una coma en un lugar puede determinar un sentido u otro de la expresión y del derecho que se intenta proteger o de la obligación que ha adquirido el Estado, ¿cierto? Entonces, en este caso de la violencia física, el Comité de los Derechos del Niño dijo que por castigo corporal o físico, que es lo mismo, se debe entender todo castigo, no algún castigo, sino todo castigo en el que se utilice la fuerza física y tenga por objeto causar cierto grado de dolor, mucho, leve, mediano, cierto grado de dolor, ¿no? O malestar, dolor o malestar, ¿no? Aunque sea leve. En la mayoría de los casos se trata de pegar a los niños. O sea, un manotazo a un niño es un castigo físico. Un manotazo, ¿no? Una bofetada, una paliza, con la mano o con algún objeto, azote, vara, cinturón, zapato, cuchara de madera, etc. Pero también puede consistir en, por ejemplo, dar puntapiés, zarandear o empujar a los niños, arañarlos, pellizcarlos, morderlos, tirarles del pelo o de las orejas, obligarlos a ponerse en posturas incómodas, producirles quemaduras, obligarlos a ingerir alimentos hirviendo u otros productos. Por ejemplo, lavarles la boca con jabón o obligarlos a tragar alimentos picantes. Todo eso y cualquier otra situación que uno puede imaginar constituye castigo corporal o físico y está prohibido. El Estado peruano, al suscribir las convenciones, particularmente la Convención de los Derechos del Niño, ¿cierto?, se ha obligado a erradicar, a prohibir y erradicar en el Perú el castigo físico. Es evidente que el Estado no debe castigar. O sea, no, aquí no estamos hablando solamente del padre, de la madre, del hermano mayor, del vecino, del tutor. Estamos hablando de los profesores, ¿cierto? Estamos hablando de cualquier autoridad que tenga relación con los niños. Por ejemplo,
respecto de los niños infractores con la ley penal, respecto de los niños que están en albergues. Hay una obligación de la autoridad, del funcionario público en concreto, de no aplicar castigo físico. Y como dice ahí, ¿no? El castigo puede ser leve, pero se considera castigo corporal. No, ningún tipo de castigo, ninguno. Algunos dicen incluso que, bueno, pero es un manotazo, una jaladita de oreja, punto, que el niño se comportó de tal manera que hay que corregirlo. Y hay un nivel de corrección, entre comillas, que debe ser aceptado. Y ese nivel de corrección supone en algunas circunstancias una cachetada, un manotazo en el trasero, una jalada de orejas, etc. ¿Cierto? O un castigo que se pare en un lugar determinado. Seguramente nosotros en nuestra experiencia diaria, personal o profesional, nos hemos tocado con este tipo de casos, ¿no es cierto? Miren, lamentablemente en el Perú, como en otros países, está asumido como regular, como normal, como una potestad de los padres, de los adultos y en general de los funcionarios públicos que tienen bajo su control a menores de edad cierto tipo de castigo, ¿no es cierto? Y en el sentido común, para una persona, nosotros si salimos a la calle y hacemos una entrevista, el 90% y más nos van a decir que eso no es castigo físico, que eso es parte de la potestad que se tiene para educar, enrumbar a los menores de edad, ¿no es cierto? Entonces, a ver, mañana es el Día de la Madre, no quiero ponerlas en cuestión, pero a ver que la madre me diga que alguna vez no le ha jalado las orejas al niño, por ejemplo, ¿no? O sea, claro, o sea, porque muchas madres incluso entienden que eso es parte de educar, ¿no es cierto?, de su deber de corrección, pero no, eso no es posible. Eso no quiere decir que no hay que educar al menor de edad, pero por supuesto, hay que corregirlo, y si se comporta mal, ¿cierto?, hay que encontrar la fórmula, ¿no es cierto? Hay que ejercer autoridad, pero la autoridad no se concreta, no se consigue, no se gana con la violencia. Sí, querían... Sí, quería preguntarle, bueno, este comportamiento de poder jalarle la oreja o darle un tate quieto, como muchas veces le llaman, ¿no? Ponerle un límite, yo creería de que sería, a pesar de que me pueda considerar una persona pues pasada en estas correcciones, en cuanto a la intensidad y a la cantidad de veces, o sea, definitivamente un niño constantemente, eso para mí afecta grandemente el desarrollo emocional. Sí. Por ejemplo, el castigo físico que usted decía para hacer ranear en lo personal 2 veces y jamás volví al colegio a volver a llegar tarde. No afectó mi estado emocional, sino dije, algo está mal en mi comportamiento. Cuando fui adolescente, dije, hay una regla que cumplir y la tengo que cumplir a como dé lugar. Y fue una forma, como le digo entre comillas, de disciplinar, pero que lo haga constantemente y sin justificación alguna persona, yo creo que ahí sí estaría en contra de esto. No sé, como le digo, será algo anacrónico desde mi punto de vista, pero la constancia y la intensidad, ¿no? Sí, constancia e intensidad. A ver, ¿algún comentario? A ver. Bueno, en realidad yo discrepo con el colega porque no tenemos que hablar de una constancia, porque si es así estaríamos justificando la violencia, ¿no? Entiendo yo que debería, como usted lo ha dicho, debería haber otros mecanismos de corrección, porque en realidad si vamos a pensar en una constancia, ¿qué criterio tomamos? ¿No? ¿Cuántas veces? 2, 3, 4, 5, si tomamos ese criterio vamos a pensar que si ha sido constantemente, bueno, lo merecen, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, ahí hay otras formas, ¿no? En el caso de los niños y niñas que llegan tarde, en algunos casos, la gran mayoría de los casos, la responsabilidad ni siquiera es de los menores, es de los papás, de los adultos que no organizan bien su tiempo para que los niños y niñas puedan llegar a tiempo, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, en los colegios le atribuyen esa responsabilidad a los pequeños y a las pequeñas, cuando en realidad debería de verse desde otra manera. Yo particularmente no creo que un criterio a tomar para juzgar o sancionar a una persona sea el tema de la constancia y el grado de lesividad, porque al final si termina atentando contra la integridad física, que es un derecho humano reconocido por todos los tratados, etc., y psicológico, definitivamente estamos mal.
¿Algún otro comentario? A ver, por favor. Tiene 2 minutos. Si vamos a buscar la aplicación fundamentalista y extrema de estos principios, hasta decirle, ¿sabe que estás castigado? O bueno, por lo menos no sales al recreo, como dijo usted, que no puede ser considerado un castigo, o no sale un momento de diversión. Eso también se considera que afectaría la cuestión emocional. Entonces, el extremismo en la aplicación tampoco es bueno. Bueno, por lo menos, imagino que hay muchos compañeros que son psicólogos y que mencionarán otro tipo de metodologías, pero si buscamos los extremismos en seguir aplicándole eso, por ejemplo, no permitir salir a una actividad social, va a afectar su estado emocional, ¿no? Y así seguiremos hasta que al final definitivamente no existirán sistemas de control ni psicológicos, ni físicos, ni etcétera. Entonces siempre hay que buscar un... Bueno, en el caso concreto, depende del acto en sí, más que de la recurrencia, ¿no es cierto? Incluso puede ser un acto leve, ahí tampoco depende de la intensidad, ¿no es cierto? Ni de la recurrencia ni de la intensidad. Solamente para poner como un ejemplo extremo, ¿no? Por supuesto, no es lo que tú has querido decir, tampoco te lo estoy atribuyendo. Pero, por ejemplo, en el caso de un robo, ¿cuándo es robo? ¿Cuando lo hago 2, 3 veces, 10 veces, o cuando lo hago una sola vez? ¿No? En el caso de la violencia sexual, ¿cuándo hay violación? ¿Cuando lo hago una vez o cuando lo hago reiteradamente? Una vez. Es el acto. Claro, podemos ver qué actos tienen las características para considerarse castigo y qué actos no. No en función de la recurrencia y de la intensidad, ¿no es cierto? Pero, a ver, y esto nos lleva a otro tema. Independientemente de tu postura y de la opinión aquí de la compañera. Independientemente, yo puedo estar de acuerdo contigo o puedo estar de acuerdo con ella. El Comité de los Derechos del Niño ya habló, ya dijo, ¿no es cierto? Ya lo dijo. Entonces, lo que pasa contigo y contigo pasa con los estados. El Estado peruano podrá decir, mira, eso pasa, pero yo considero que eso es legítimo, es parte del derecho a la corrección, tanto de los padres como de quienes tienen control sobre el menor de edad, y por lo tanto eso no es castigo físico. Ah, perfecto. El comité podrá decir, sí, efectivamente, es la posición del Estado peruano, y yo la escucho, pero yo ya me pronuncié. ¿Y este pronunciamiento tiene valor o no tiene valor? ¿No es cierto? Claro. Ahí, claro, el tema es que respecto de las observaciones del comité, hay algunos estados que dicen que no son vinculantes, que sí, efectivamente, que están dados por los órganos, pero hay una diferencia entre una observación general y una sentencia de una corte, como la Corte Interamericana. Yo estoy obligado a cumplir las sentencias de la Corte, pero respecto de las decisiones y observaciones generales del comité, bueno, es una guía, es una pauta de actuación, pero no es vinculante, no me obliga. Pero el tema es el siguiente, ¿no? Es como que nosotros nos reunimos en este momento y decidimos, ¿no es cierto? Decidimos que el compañero debe ser un especialista en el tema. Lo consideramos, lo investimos como autoridad en el tema, ¿no es cierto? Y le damos competencia para que se pronuncie sobre determinados ámbitos. Perfecto, ¿no es cierto? Y luego, cuando hay un problema, se lo sometemos al compañero. Y el compañero revisa como especialista en el tema, con las competencias que nosotros le hemos dado, y decide. Y luego nosotros decimos, no, pero hay una irracionalidad, ¿no es cierto? Es una falta de lógica. Si le hemos si lo hemos investido de la autoridad y le hemos reconocido competencia, sus decisiones nos obligan. Nos obligan y no podemos decir, no, ya no. Entonces, la idea es, hay una decisión del comité. Nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, por castigos físicos se entiende todo eso que está ahí. Así es que manotazo, jalada de oreja, un zapatazo, eso es castigo físico. Y está prohibido. Está prohibido. Ojo,
Y que esté prohibido quiere decir que efectivamente el Estado lo prohíba y que el Estado sancione a los responsables y que el Estado tenga una política en favor del niño que ha sido violentado. Y por supuesto de prevención, porque no todo es sanción y rehabilitación, ayuda, acompañamiento al menor. El tema es fundamentalmente además prevención. Y trabajo con el sector. Prevención. Para la prevención, ¿qué necesitas? La buena voluntad de un funcionario público que hoy día está y ya mañana no está. ¿O necesitas una política pública? Una política pública, ¿no es cierto? Que independientemente de la buena voluntad de uno u otro, obliga a todos, ¿no es cierto? Claro, y por supuesto, normas, ¿no es cierto? ¿Hay un código a los niños y adolescentes? Sí, claro. ¿Y en ese código se tiene que hablar del castigo físico? Se tiene que hablar. Y si no queremos hablar en ese código, habrá que sacar una ley, pues, ¿no? Específica sobre el castigo físico, de prohibición, pero no solo de prohibición, de establecimiento de sanciones, ¿no es cierto? Y de todo este trabajo de acompañamiento al menor violentado y de trabajo con el agresor, etcétera, etcétera. Pero todo eso se requiere, todo eso es necesario, a todo eso se ha obligado el Estado peruano. Al suscribir la Convención de los Derechos del Niño y al reconocer la competencia del Comité de los Derechos del Niño. Aquí está. Yo no tengo que discutir con el Estado si lo va a prohibir o no lo va a prohibir, o qué cosa es o qué cosa no es el castigo físico. En todo caso, yo le diré al Estado, mira, en tu definición de castigo físico me incluyes todo esto. Si quieres, ponle más. Pero mínimo me pones esto. Eso pasa con con todas las interpretaciones de las convenciones y de las decisiones de los comités. Todo lo que digan es un mínimo, indispensable, necesario, mínimo. Si tú vas a regular algo a nivel interno, tienes que incluirme esto como mínimo. Puedes poner más cosas, pero no puedes decir, ya, voy a poner todo esto menos los manotazos. Voy a poner todo esto menos el jalón de oreja. No, no puedes, pues. No puedes, ¿no? Ahora, a ver, también, hay, como ya hemos señalado una y mil veces, ¿no es cierto? Hay diversos convenios, diversos tratados y diversos órganos de esos tratados o convenios. Entonces, hay un tratado, ¿no es cierto? Hay un convenio de derechos económicos, sociales y culturales. Hay un pacto, ¿no? El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿El Perú se ha adherido a ese pacto? Sí. ¿Ese pacto tiene un comité? Sí, ¿no es cierto? ¿El comité se ha pronunciado sobre el castigo físico o corporal? Sí. Porque recuerden, miren cómo es, miren cómo es. Como este es un comité, o este es un pacto de derechos económicos, sociales y culturales, tiene el tema de la educación, porque el tema de la educación es un tema DESC, ¿no es cierto? Entonces, al momento de hablar, discutir, definir el sentido y alcance del derecho a la educación, por supuesto que se ha hablado del nivel de violencia física o de la potestad de corrección al interior de los colegios, ¿no es cierto? Y por supuesto, allí hay un pronunciamiento, hay una observación general. Otra vez, ¿no es cierto? Los comités dicen, no me voy a pronunciar por una situación en específico, ¿no es cierto? No voy a responder a una comunicación de Juan Pérez, no. Yo veo que en el tema de la educación hay un asunto recurrente, que es este tema, ¿no es cierto?, de la corrección moderada o castigo o maltrato respecto de los alumnos en los centros de educación. Y yo me voy a pronunciar. Y aprovecho el tema del derecho a la educación para decir, por si acaso, dentro del derecho a la educación no está el del maltrato y del castigo corporal a los alumnos. No lo está. Es más, no solo no lo está, sino que está prohibido. Y otra vez saco mi observación general. Entonces, al Estado peruano, de ser el caso, otra vez le tendríamos que decir,
Tú firmaste el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tú le has reconocido competencia al comité DESC. Y tú sabías que una de sus competencias era elaborar observaciones generales. No me puedes decir ahora, Estado peruano, que no estás de acuerdo, que desconoces lo que ha hecho el comité DESC. Y esa es una obligación para el Estado peruano. Otra. O sea, el Estado peruano está atado y lleno de obligaciones, por todo lado, ¿no? Entonces, cuando uno conoce todos estos mecanismos, cuando le habla al Estado, le habla, bueno, pero tú te has comprometido, tú firmaste el tratado, este otro pacto, aquí, el comité en su observación general, el otro comité dijo tal y cual cosa. ¿Qué va a decir el Estado? El Estado está atado, tiene que cumplir con sus obligaciones. Bueno, esas son observaciones generales, ¿ya? Sobre un artículo determinado de la Convención. Pero el comité puede ver también situaciones por países, porque estos países reconocieron la competencia del comité. Y entonces, el comité eventualmente puede pedir información a un país, digamos a Bélgica. Le pide información. El comité, de ser el caso y ser invitado, puede ir a Bélgica y hace una visita in loco, así le llaman, una visita en el lugar. Mira, conversa con las autoridades del Estado, pero también va a conversar con las organizaciones de la sociedad civil. Puede ir a las universidades, puede hablar con las ONGs, ¿no? Puede hablar con los periodistas, puede hablar con los policías, etc., ¿no? Con los psicólogos, ¿no? Y luego elabora un informe. Y puede hacer una observación final, así se llama, observación final a un estado en particular. Lo ha hecho en el caso de Bélgica y lo ha hecho en el caso de Costa Rica. Y ahí ha dicho igualmente, ¿no es cierto?, que el castigo físico está prohibido y no forma parte del derecho a la educación, ¿no? Entonces, el Perú, por ejemplo, podría decir, bueno, pero estas observaciones son sobre Bélgica y Costa Rica. ¿A mí qué? No es así, porque ya hay un pronunciamiento del comité, ¿no es cierto?, respecto del tema del castigo corporal. Ya lo hay. Y el Estado peruano sabe que en adelante hay una guía de interpretación de las decisiones del comité. El comité prohíbe el castigo físico. No está dentro del derecho a la educación. Entonces el Perú no va a esperar que el comité venga, pues haga una visita, un examen, para luego emitir una observación final que, como sabemos, va a ser similar a la que ya dio en el caso de Bélgica y ya dio en el caso de Costa Rica, ¿ya? Entonces, eso también hay que tenerlo claro. Hay una convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Hay una convención temática específica. Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer. También esta convención tiene su comité, que es el Comité sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Entonces, a los países que han reconocido la competencia del comité, el comité los fiscaliza para saber el grado de cumplimiento. Otra vez, la regla. Firmaste la convención, reconociste tu titularidad de derechos a los, en este caso, a las mujeres, y te comprometiste, te obligaste a cumplir A, B y C. Yo quiero saber tu nivel de cumplimiento. Sea porque quiero saber, sea porque he recibido una comunicación